De la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Amén. ¿Pueden, hermanos, tomar sus asientos esta noche? Llegamos, hermanos, a la parte final de este capítulo número 4. Y como usted lo podrá notar en la lectura, una vez más el apóstol Pedro está abordando el tema del sufrimiento. Solo que en esta oportunidad lo hace desde la perspectiva de la prueba. Pero siempre es la misma línea que se ha venido siguiendo del sufrimiento. Es importante también resaltar que Pedro haga tanto énfasis con respecto al sufrimiento, pero es importante que nosotros hagamos memoria de que los primeros cristianos tuvieron que enfrentar una época cargada de persecución, la cual, sin lugar a dudas, también generaba sufrimiento. Es conocido de todos los que estamos esta noche que nuestros primeros hermanos fueron cruelmente perseguidos. Es decir, una persecución que usted y yo, no es que no enfrentemos oposición, que no enfrentemos nosotros persecución, es solo que hoy en día la persecución al evangelio es más sistemática. Pero en ese momento era una persecución literal, cruda, una persecución mortal, a la cual por supuesto generaba zozobra, generaba en ellos confusión. Y eso es lo que el apóstol Pedro hoy va a tratar de resolver en el corazón de los primeros cristianos. Y es esa confusión, porque el sufrimiento es algo que el ser humano lo conoce. Todos los que estamos acá, sea usted cristiano o no sea cristiano, todos conocemos qué es el sufrimiento. Porque todos en diversas etapas y de diversas maneras, todos hemos sufrido. Entonces, si yo le dijera a usted, levante la mano, ¿quién de ustedes nunca ha sufrido? Nadie levantaría la mano. Y a pesar de la edad, es decir, desde aún los más jovencitos saben lo que es el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es, como digo, parte de nuestra misma humanidad. Entonces, pero el sufrimiento puede causar algo, y lo que puede causar es confusión. Es decir, una persona que está sufriendo es fácilmente confundida. Y ya no digamos en el caso, como dije, de los primeros cristianos, que, bueno, siguiendo a Cristo, dando su vida a Cristo, ellos enfrentaban persecución, enfrentaban sufrimiento. Y hay algo que es lo que genera la confusión en la vida del ser humano con respecto al crecimiento. Y es de que tenemos la idea de que el sufrimiento es para los que hacen lo malo. O sea, todos tenemos esa percepción. Por eso es que cuando hay una persona que
está enferma, por ejemplo, muchos lo primero que piensan es: ¿por qué no le da esta enfermedad a un ladrón? ¿Por qué no le da este cáncer a una persona, a un asesino, a alguien que ha hecho algo malo? Porque de forma inmediata y mental, nuestra idea es esa, que el sufrimiento debería de ser para los que hacen lo malo, pero que la alegría, el bienestar, debería de ser para los que hacen lo bueno. Entonces, nosotros tenemos esas, podríamos llamarle, ideas preconcebidas de que al malo tendría que seguirlo el sufrimiento y al bueno lo debería de seguir la bondad, el bienestar. El problema para los creyentes se da, que es el caso que Pedro está mencionando acá, cuando él tiene que decirles que es propio del creyente tener que enfrentar el sufrimiento. Pero él va a hablar de algo muy importante al hablar del sufrimiento. Y él habla de algo que usted y yo, bueno, es parte del vocabulario cristiano diario nuestro, la palabra prueba. O sea, ¿quién de nosotros no ha utilizado ya la palabra prueba? O sea, yo le hablo a usted de prueba y es prácticamente una palabra ya evangélica. O sea, para nosotros prueba, por eso es que hay algunos que dicen: mire, qué prueba la que estoy viviendo con estos mis hijos, o qué prueba la que estoy enfrentando con este hombre, o qué prueba es la que me ha venido. Para nosotros la palabra prueba, como le digo, es algo muy, bueno, muy común, muy real para nosotros. Entonces, lo que hoy Pedro está haciendo en estos versículos es precisamente eso. Él va a abordar el tema de la prueba, porque él lo que va a demostrar es que el sufrimiento es propio de la vida cristiana, pero que es un sufrimiento que se deriva de la prueba. Y él nos va a decir qué es la prueba, para qué es la prueba y para quiénes es la prueba. Entonces, esos tres aspectos son los que hoy el apóstol Pedro está abordando en esta porción. Por eso les decía que Pedro ha mantenido esa línea, solo que lo ha hecho en diversas exposiciones del sufrimiento. Tal fue la semana anterior cuando estuvimos revisando los consejos que Pedro da acerca de cómo deberíamos de desarrollar nuestra vida cristiana, haciéndonos el énfasis de que ya se acerca el fin. Esas fueron las palabras de Pedro. Ya se acerca el final de todas las cosas y por lo tanto ustedes deben de vivir así, así y de esta manera. Eso fue lo que revisamos la semana anterior, que es lo que Pedro decía: ya se acerca el final de todas las cosas, por lo tanto la vida de ustedes como cristianos debe de ser, y él hace una descripción de esas áreas. Pero inmediatamente en el versículo que hemos leído esta noche, el versículo número 12, él da una especie de, que podríamos nosotros identificarla como un nuevo saludo. Es decir, esto nos permite ver que él va a agregar a lo que ya dijo, va a agregar lo que continúa. Y por eso utiliza la frase diciendo: queridos hermanos. Por eso él se introduce de esta manera, porque ha hecho una pausa de lo que nos está diciendo, pero no significa que ha abandonado el tema, sino que por el contrario lo que va a dar es un nuevo elemento que, añadido a los elementos anteriores, nos completan el cuadro que él quiere presentar. Es como cuando usted está hablando con una persona. Por eso tenemos que mantener presente que es una carta. Y usted sabe que cuando nosotros estamos escribiendo una carta, el propósito de la carta es expresarnos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en una carta. Estamos expresándonos. Pero cuando uno se expresa, uno busca la manera de expresar de forma ordenada un pensamiento. Por eso haga usted este ejercicio. Por ejemplo, trate de dar usted una idea de forma verbal y trate de dar esa misma idea de forma escrita, y se dará cuenta de algo, que cuando nosotros escribimos, nosotros somos más ordenados que cuando hablamos. Entonces, por eso es que muchas personas dicen: mire, sí sé lo que le quiero decir, pero no sé cómo decir, mejor se lo voy a escribir, porque esa es la realidad. Para nosotros es más ordenado escribir. ¿Por qué? Porque cuando escribimos estamos brindando eso, queremos expresar algo. Entonces, por eso es que Pedro está siendo ordenado en lo que él está haciendo. Como le digo, nos ha dado diferentes aspectos de,
podríamos llamarle elementos prácticos y diarios de la vida cristiana, que fue lo que revisamos la semana anterior, cuando nos dijo que teníamos que ser sobrios, mantener la mente despejada, y pusimos el ejemplo de la persona que se encuentra en estado de ebriedad. También nos habló acerca del amor profundo que debemos de sentirnos, porque ese amor cubre cualquier ofensa que se nos haga. Nos habló de practicar la hospitalidad, que explicamos en su momento de qué manera tenía que ser practicada. Habló de ponerse al servicio de los demás, hablar como si fuera Dios el que estaba hablando. Y dice, bueno, pero esos son aspectos que cristiano no los conoce. Eso usted lo puede pensar, es decir, mire, pero ¿qué cristiano no sabe que debemos de vivir de esa manera? Pero como desde el primer capítulo que empezamos a estudiar, yo le hice a usted el énfasis que lo que Pedro está mencionando acá en este capítulo, o en esta carta más bien, son consejos de vida para los que recién comenzaban el caminar cristiano. Entonces, por eso es que a usted y a mí nos pueden parecer tan básicos los consejos que Pedro está dando, pero por los años que usted ya tiene de estar en estos caminos. Pero a una persona, a un hermano, a una hermana que tiene una semana de haberse convertido, por ejemplo, encontrar estos consejos le ayudan a desarrollar de una manera más clara la vida cristiana. Entonces, por eso es que Pedro, él está haciendo ahora ese énfasis, y él dice, queridos hermanos. Es como cuando usted está hablando con alguien, le ha explicado algo y usted le dice, mire hermano, o estimado hermano. Es como hacer una pausa para seguir agregando más elementos a los que usted ya brindó. Por eso es que él dice, queridos hermanos. ¿Y cuál es el elemento que nos va a aportar en esta noche? Él va a decir que no debería de extrañarnos el fuego de la prueba. Ahora, note que el principio que Pedro está expresando es que las pruebas, y hay que hablarlo en plural, las pruebas, porque usted sabe que son diversas pruebas las que el creyente tiene que enfrentar. Las pruebas son, como ya lo dijimos, parte de nuestra vida cristiana, y no debería nosotros de causarnos ningún tipo de sensación extraña el entender que ahí están presentes las pruebas. Pero él lo dice de una forma tan, podríamos decir, tan adornada que a nosotros se nos hace más fácil entenderlo. Por eso él dice, no se extrañen. Esa es la palabra que nos está dando primero. No se extrañen. Cuando a usted le dicen no se extrañe, lo que se le está diciendo es que lo que usted va a ver o lo que usted va a escuchar no es algo extraordinario, no es algo nuevo. Eso es lo que se le está diciendo. Por eso usted ya ha usado esa frase. Cuando dice, no me extraña tal cosa, dice uno. No me extraña esto y lo otro. Es decir, es como que usted ya se lo esperaba. Eso está diciendo usted. Que es algo normal, que usted sabía que de un momento a otro podía pasar. Por eso uno dice, no me extraña. Entonces viene Pedro y dice, no se extrañen. Y él le llama del fuego de la prueba. Es decir, él está hablando de la prueba, pero acompaña la palabra prueba con una figura, con una ilustración, y la ilustración es el fuego, porque él está hablando no de fuego, él está hablando de la prueba, pero él está ilustrando la función de la prueba con la palabra fuego. Por eso él hace un compuesto y dice el fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque lo que nos va a demostrar es eso, que la prueba tiene una función en la vida del creyente, que la prueba tiene una razón de ser en la vida de un creyente, que no es algo antojadizo de parte de Dios, que no es como, por ejemplo, algunas personas dicen, sí, yo creo en Dios, dicen, pero para mí Dios es como un niño que tiene una lupa en la mano y está jugando a quemar hormiguitas, y así nos hace sufrir Dios. Hay personas que llegan a tener ese concepto errado. Entonces, en el caso nuestro como creyentes, es importante que nosotros tengamos muy en claro que cuando Dios nos somete a una prueba, no lo hace de forma antojadiza, no lo hace solo por hacerlo. Yo le dije a usted que la prueba es parte de la vida cristiana, pero ahora le agrego que es parte de la vida cristiana por alguna razón.
No es solo porque sí. No es que uno va a decir, bueno, que me meta a prueba el Señor porque el pastor dice que eso es parte de la vida cristiana. No, pero es que usted debe entender que es por alguna razón que Dios lo hace. Que no es solamente porque Dios lo quiere probar, sino que hay razones, hay objetivos por los que Dios lo hará. Entonces viene Pedro y dice, no se extrañen del fuego de la prueba. Es decir, que la prueba es como un fuego que nos va a quemar. Y usted sabe que dentro de la escritura es señalado ese fuego como purificador. De esa forma lo presenta la Biblia. Por ejemplo, si usted lee la epístola a Santiago, Santiago dice que es bienaventurado el varón que soporta. Entonces él está hablando de eso. Dice, son dichosos, desen por dichoso, dice Santiago, cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces, eso es lo que le está mencionando, que es un periodo necesario dentro de la vida cristiana. Que la prueba es un periodo necesario para la vida cristiana. Y le compara a eso, a un fuego que, bueno, usted sabe que el fuego es eso. El fuego se utiliza para purificar, por ejemplo, un elemento, para purificar un objeto precioso. El mismo oro es purificado a través del oro, a través del fuego. Entonces, por eso es que ahora él lo compara, lo ilustra la prueba, porque usted sabe que en realidad la prueba puede ser de diferentes maneras, ¿no? Algunos pueden ser probados en las áreas económicas, en la salud, podemos ser probados en diferentes maneras. Porque también cuando hablamos de pruebas, que es el caso de lo que Pedro está haciendo acá, y quiero decirle que la misma palabra que se utiliza en griego para hablar de prueba es la misma palabra que se utiliza para hablar de tentación, porque a la larga es lo mismo. Una tentación que está probando a un cristiano. Entonces, por eso es que ahora Pedro lo pone de esa forma, lo ilustra como el fuego de la prueba y dice que están soportando. Es decir, él está hablando de un presente. Él está hablando a los creyentes que se encuentran dentro de una prueba en ese momento. No les está anunciando, sino que les está ahora explicando por qué están viviendo ese momento. Por eso les dice, no se extrañen, porque el creyente, y aquí viene esta otra explicación, que claro, muchas veces también depende de cómo a uno le han presentado el evangelio. Usted sabe que hoy en día hay una presentación del evangelio de carácter triunfalista. Es decir, le explican a la persona el evangelio como por ejemplo, como un camino para salir de la pobreza. Esa es una forma en la que se explica el cristianismo hoy en día, desde muchas plataformas. Se habla del cristianismo como una manera de superar cualquier fracaso. Y usted sabe que sí es cierto, esos elementos están dentro del evangelio. El evangelio ayuda a que el ser humano recupere su autoestima. El evangelio ayuda a que el ser humano pueda triunfar en la vida al tener los principios de Cristo. El evangelio puede hacer muchas cosas, pero el problema es cómo se presenta, porque lo primero que debe de presentarse dentro del evangelio es las buenas nuevas de salvación. Por eso se llama evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, por eso es que muchos han errado en su forma de presentar el evangelio, porque van primeramente a esos detalles, cuando lo que tenemos que explicarle a las personas es que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Eso es lo primero que se tiene que explicar, y hacerle ver a la persona que si no se arrepiente, entonces vendrá condenación, y que la única manera en la cual el ser humano puede salir y ser librado es teniendo a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la única forma. Entonces, cuando uno explica ya esta parte, por supuesto, y en el camino, como le digo, vienen esos detalles, ¿verdad? Ya hablarle a la persona de si hay una situación familiar, Cristo es la respuesta. Si hay una enfermedad, Cristo puede sanar. Pero esto es lo que viene después. Entonces, dejo claro esto porque eso es lo que ahora Pedro está diciendo.
que muchos quedan extrañados, es decir, entran al evangelio, vienen a los caminos del Señor, pero a la primera prueba que se les presenta, ellos dicen, ¿y esto qué es? ¿Cómo es esto? Yo pensé que ahora que era cristiano todo iba a ser fiesta, todo iba a ser sonrisas. ¿Por qué me ha venido esto? Eso es sentirse extrañado. Es los que se convertían a Cristo y comenzaban a ser capturados, empezaban a ser torturados. Y bueno, ¿cómo es que me hablaron de una vida abundante en Cristo y lo que me está pasando es otra cosa? Entonces venían ellos y se sentían, dice, extrañados de eso. Entonces viene Pedro y dice, no se extrañen, no se extrañen. Esto es más normal de lo que ustedes imaginan. Bueno, y yo sé que a los que ya tienen sus días de estar en los caminos del Señor, entienden perfectamente lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y dicen, ay hermano, si yo le contara todas las pruebas que yo he tenido que atravesar, lo hago llorar, hermano. Entonces, claro, pero usted lo entiende ahora sí, pero piense y vuelvo. En el primer capítulo dijimos que la carta estaba dirigida a los recién convertidos. Entonces, por eso ahora Pedro les está advirtiendo, es como que les damos la bienvenida. Y el que se acaba de convertir, piensen ustedes por favor conmigo que alguien se convierte a Cristo. Y entonces los diáconos, las diaconisas lo llevan allá y le dicen bienvenido. Es una alegría que usted se haya entregado al Señor. Aquí estamos para apoyarlo. Sepa que le van a venir de las peores pruebas. Piense usted que nos dieran una bienvenida así, ¿verdad? Mire, tenga por seguro que lo más probable es que mañana le venga ya la primera prueba. Entonces muchos dirían, pues no, mejor no me entrego. Pero eso es lo que Pedro les está diciendo. No se extrañen cuando se encuentren en ese fuego de las pruebas. Y oiga cómo finaliza el versículo diciendo, como si fuera algo insólito. ¿Qué es lo insólito? Lo insólito es aquello que es inexplicable. Eso es algo insólito. Dice, este es un evento insólito. O sea, esto no tiene explicación. Esto es algo demasiado extraño. No lo entiendo. Entonces viene Pedro y dice, eso que ustedes están viviendo se llama prueba. Y eso que ustedes están viviendo es como un fuego que tiene un propósito de Dios para la vida de ustedes. Y no es nada nuevo. Cuando uno mira en la escritura, desde el Antiguo Testamento, todos los que a Dios agradaron tuvieron que ser probados también. Hay una gran lista dentro de la escritura de todos los que tuvieron que atravesar el fuego de la prueba. Entonces por eso Pedro dice que no es algo que sea insólito. No es insólito, no es extraño. Por eso le digo, los creyentes que ya tienen sus días, sus meses, sus años de estar en estos caminos, le pueden dar testimonio a usted que es recién convertido de que las pruebas son parte de la vida del creyente. Pasemos al versículo número 13, en el cual dice, al contrario, vea, cuando él utiliza la palabra al contrario, lo que está diciendo es, esta debe de ser la postura de ustedes ante la prueba. En el versículo número 12 nos está diciendo cuál no debe de ser esa postura. ¿Y cuál es esa postura de la que ha hablado? La postura de quedarnos extrañados porque nos llegó la prueba. Entonces en el versículo 13 dice, al contrario, alégrense. Note que lo que Pedro nos está pidiendo, esto sí es insólito. Esto sí es insólito. Que yo le diga a usted, mire, cuando usted esté dentro de la prueba y la prueba esté al rojo vivo, usted alégrese en ese momento. Eso es lo insólito. Cuando usted esté como Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 3 de Daniel, adentro del horno de fuego, usted ahí levante las manos y dé el gloria a Dios más fuerte que pueda. Eso es insólito. Y alguien no lo entendería y diría, qué extraño. ¿Quieren que uno esté sonriendo, alegre en medio del sufrimiento? No, lo lógico es en medio del sufrimiento estar llorando y estar riendo en medio de la alegría. Pero estos cristianos son todos raros porque ellos quieren estar sonriendo en medio del sufrimiento. Eso es lo insólito. Y eso es lo que nos está diciendo ahora Pedro. Alégrense. Pero nos va a dar una razón, porque no es un concepto psicológico. De decir, mire, cuando usted tenga ganas de llorar, en vez de llorar, póngase a reír. Cuando usted tenga ganas de llorar porque se siente solo, se siente triste, abandonado, póngase a ver
un video de comedia para que usted se ría hasta el cansancio, hasta que le duele el estómago. No es una terapia, sino que Él va a dar el motivo por el cual nosotros deberíamos de alegrarnos aún en medio de la prueba. Y dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Esto es lo que a usted le debe dar alegría. Que cuando usted esté en la prueba, piense esto, cuando usted esté en la prueba, usted lo que está disfrutando en ese momento es que usted está siendo parte de los sufrimientos que Cristo tuvo. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Cristo? La cruz. Todo el proceso hasta llegar a la muerte, todo fue un proceso de sufrimiento en la vida del Hijo de Dios. Entonces Pedro dice, cuando el creyente está dentro de la prueba, él está participando, él está siendo parte de todo lo que Cristo sufrió. Ahora, claro, nosotros vemos como sufrimiento lo que Cristo atravesó, pero nos da gozo, sí o no, saber que a través del sufrimiento de Él nosotros ahora somos salvos. Claro, nos da gozo. Entonces, esa es la explicación que Pedro nos da. Que dentro de ese sufrimiento a nosotros ahora nos resulta en una gran bendición ese sufrimiento. Por eso él dice, están siendo parte en los sufrimientos de Cristo. Y luego nos dice, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Es decir, cuando lo veamos cara a cara. A eso se refiere Pedro al decir la gloria de Cristo. Cuando se revele la gloria de Cristo, es decir, cuando Él venga por nosotros, entonces nuestra alegría será completa. Será completa. ¿Por qué? ¿Por qué será completa? Porque cuando Cristo Jesús aparezca por su iglesia y el Señor nos lleve a la patria celestial, nunca más volveremos a ser probados. Por eso dice, ahí es que se van a alegrar por completo cuando lo vean. Pero mientras ustedes estén en la tierra, sufran con alegría. Y cuando estén sufriendo en la prueba, piensen en algo. Piensen que están siendo participantes de los sufrimientos que Cristo Jesús tuvo. En otras palabras, uno dice, bueno, si yo fuera inconverso, probablemente no estaría atravesando esto. Pero como soy hijo de Dios, sí lo estoy atravesando. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Prefiero sufrir esto como hijo de Dios o no sufrirlo como inconverso? Uno dice, no, prefiero sufrirlo porque luego veré rostro a rostro a mi amado Salvador. En cambio, el que hoy disfruta de los placeres de la vida, sufrirá el día que Cristo aparezca. Entonces, es todo lo contrario. Entonces, eso es lo que Pedro ahora pretende que los hermanos entiendan. ¿De qué se trata la prueba? Ahora en el versículo número 14, Pedro va a animar aún más a los hermanos. Por eso le hablaba de la persecución, porque es el paréntesis que él está haciendo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Note que esto tiene una explicación. Pedro está diciendo, a ustedes los odian, los rechazan por una sencilla razón, por ser hijos de Dios. Lo que le acabo de decir en el versículo anterior, si no fueran hijos, bueno, viendo al caso de estos hermanos, ¿por qué los mataban? ¿Por qué los perseguían? ¿Por qué los encarcelaban? Por ser cristianos. No era porque fueran delincuentes, no eran problemas de racismo, era por ser seguidores de Cristo, simple y sencillamente por eso. Pero ahí hay un elemento más, y es lo que Pedro dice, que como el espíritu de Satanás está en el mundo, ellos no resistían que el Espíritu Santo estaba sobre los cristianos. Y ese era el conflicto espiritual. Por eso era que Satanás inflamaba el corazón de los perseguidores para poder darle muerte a los cristianos. Pero era por la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Por eso lo dice en la parte final. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y usted sabe, cuando un hombre, una mujer se convierte a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en él.
Por eso es que el creyente es templo y morada del Espíritu. Entonces eso es lo que ahora Pedro nos está diciendo a los hermanos. Les dice, mire, a ustedes los rechazan, a ustedes los odian, los persiguen, los matan por una sencilla razón. Porque ellos tienen otro espíritu, tienen el espíritu del mundo, y sobre ustedes está el espíritu de Dios, y eso es lo que ellos no resisten. Entonces él les está dando esa explicación, y eso es algo que no crea que es tan insólito para nuestro tiempo. Si hoy en día todavía sigue existiendo personas que cuando usted dice yo soy cristiano, ni contratarlo para trabajar quieren. Hay personas que sucede eso, hoy en día todavía sucede. Yo me recuerdo el caso de un hermano que al hermano le costó encontrar una casa en alquiler. Por supuesto, le estoy hablando de otro país, ¿verdad? No en este. Porque cuando él llegaba a querer firmar contrato de alquiler, él es un siervo del Señor, también un pastor. Y cuando le decían, ¿y qué le pongo aquí? ¿Qué es su profesión? Soy pastor, decía. Mucha gente lo rechazaba y le decía, no, le decía, con usted no puedo hacer negocios, le decía. Porque era pastor. Entonces él me hizo la broma, me dice, quizás voy a decir que soy ladrón, me decía, tal vez así sí me la dan. Pero hay personas así. Yo conocí una empresa muy reconocida de El Salvador, que si le digo el nombre, usted rápido estaría enterado cuál es, pero no se lo voy a decir, así que no espere que se lo diga. Pero lo que le quiero contar es que había un hermano en Cristo que trabajaba en recursos humanos de esa gran empresa. Y él me contó a mí, me decía, mire, mi jefe lo dice así abiertamente, que él prefiere contratar borrachos, homosexuales, antes que contratar a un cristiano evangélico. Piensen, una persona que tiene el poder en su mano de firmar el contrato de alguien o de rechazar la solicitud de empleo de alguien. Y lo hacía de forma pública, diciendo que preferían contratar un borracho, un homosexual, que contratar a un cristiano evangélico. Entonces, por eso le digo, no es algo que sea tan insólito para nuestro tiempo. Sigue sucediendo, sigue pasando y seguirá pasando, porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Así que cuando usted le caiga mal a alguien, porque nosotros así lo decimos, pero yo creo que le caí mal porque soy cristiano. No es eso, en realidad es el Espíritu de Dios que reposa sobre usted. Pero bien, pasemos al versículo número 15, que es también una respuesta a lo que acabamos de ver en el versículo 14. Es un complemento. Que ninguno tenga que sufrir por, y aquí sí está la aclaración. Porque muchos también tomamos el versículo anterior para decir, ya ve, yo por evangélico le caigo mal a la gente. Pero aquí también está haciendo una aclaración Pedro. Porque dice que no deberíamos de sufrir, dice, por ser. Él primero pone un asesino, dice, un ladrón, que ninguno tenga que sufrir, dice, por asesino, ladrón, delincuente. Pero luego dice, ni siquiera por entrometido. Es como que los otros tres sí son graves, ¿verdad? El asesino, el ladrón, el delincuente, pero ni siquiera, dice Pedro, por entrometido. Y usted sabe que a veces ahí sí muchos cristianos por eso se hacen de enemigos también, porque no son prudentes y son entrometidos. Entonces allí sí se generan, y ahí no puede decir un cristiano, yo soy bienaventurado porque le caigo mal a la gente. O sea, si eso usted se lo buscó, no quiera ampararse también. Diferente es, como le digo, que alguien, aunque usted está viviendo genuinamente su fe, alguien lo aborrezca. Pero si usted no la está viviendo genuinamente, tampoco se puede engañar. O sea, porque que un creyente se meta, por ejemplo, a andar de delincuente. Para nosotros la palabra delincuente es alguien que en la calle le arrebata la cartera a alguien. Pero no, hay diferentes maneras de delinquir. Y yo he conocido cristianos que se han metido en problemas por eso. En problemas porque ven algo que no se debe de hacer y ellos participan y terminan involucrándose en problemas muy graves, muy graves. Tal fue el caso de un hermano en Cristo que a mí me tocó irlo a ver a unas Bartolinas, porque me llamó la esposa de él y me dijo, mire pastor, este fulano, y ya me comentó y fuimos a la Bartolina. Bien recuerdo que llegué y lo vi al hermano así con cara de yo no fui. Le dije, hermano, ¿y por qué lo tienen acá?
Ya ve, hermano, me dijo. No veo, le dije yo, cuénteme usted. Y entonces el hermano tuvo la oportunidad de no haber, imagínense, por una pequeña firma el hermano estaba ahí. Porque unas personas habían participado de algo ilícito, pero él también participó. Y esa pequeña firma lo había metido en graves problemas. Y yo le tuve que decir, hermano, ¿y usted no consideró incluso hasta perder su empleo y no participar de eso? Por entrometido. Por entrometido. Entonces, dice Pedro acá, una cosa es sufrir por el evangelio, por el nombre de Cristo, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros, y otra cosa es buscarse uno mismo el sufrimiento. Eso es diferente, porque muchos creyentes también confunden la prueba con la disciplina. Dios los está disciplinando porque se lo merecen y dicen, bueno, Señor, si he de ser probado, aquí estoy. Y el Señor dice, no, hijo, si no es prueba, es disciplina. Pero a nosotros se nos hace muy difícil muchas veces ser honestos. Diferente es aquel que, bueno, ¿se acuerdan ustedes de aquella mujer de Sarepta, a donde llegó Eliseo? ¿Se acuerdan ustedes, sí o no? Donde llegó Elías. ¿Se recuerdan, sí o no? Que cuando el hijo de ella muere, ¿qué es lo primero que ella le va a decir al profeta? ¿Qué fue lo primero que le dijo esa mujer? Le dice, ¿has venido para recordarme mis pecados?, le dijo al profeta. ¿Qué estaba diciendo esta mujer? Que probablemente su hijo había muerto como un castigo de parte del Señor por algo que ella había hecho. Por eso le dice al profeta, ¿acaso has venido para recordarme mis maldades? Pero nosotros los creyentes no somos así. A nosotros nos viene la prueba, bueno, la disciplina en algunos casos, y uno no es honesto decir, bueno, ganado me lo tengo. Esto ha de ser la consecuencia de esto y esto que yo dije o hice. No, nosotros somos deshonestos y cuando nos llega una disciplina lo primero que decimos, bueno, me está probando el Señor, dicen. Pero aquí en oración saldremos de esta prueba. Y el Señor dice, no es prueba, es disciplina. Y aunque ores no vas a salir de ahí hasta que te arrepintas de lo que has hecho. Es diferente. Y uno debe de interpretarlo de esa manera. Por eso dice que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien, y ahora hace ya la aclaración, versículo 16, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Eso es diferente. Entonces se puede sufrir por hacer lo malo y se puede sufrir por hacer lo bueno. Eso dice, si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Ahora, esto lleva implícito algo, que si alguien sufre por ser delincuente, ladrón, pecador, ese sí tendría que avergonzarse. Eso es lo que está diciendo. Ese sí debería sentir vergüenza. Pero el que sufre por ser cristiano, ese no tiene de qué avergonzarse. Ese no debería de sentirse avergonzado, sino que alabe a Dios, dice, por llevar el nombre de Cristo. Note que primero dijo el Espíritu Santo y ahora el nombre de Cristo. Esa es la plenitud de la vida nuestra, de la plenitud cristiana. La presencia del Espíritu Santo en nosotros, la sangre de Cristo en nosotros, la salvación de Cristo Jesús sobre nosotros. Ese es el cristianismo. Entonces por eso dice Pedro, no se avergüencen, sobre ustedes llevan lo más preciado, sobre ustedes llevan lo más importante, lo más invaluable está sobre ustedes. Por lo tanto, alaben al Señor cuando ustedes estén en medio de una prueba. Por eso es que muchos hermanos entonan ese himno, ¿verdad? Alaba a Dios en medio de la prueba, del dolor, alaba al Señor, alaba a Dios. Hay algo que no se nos debería olvidar a nosotros. Como le dije, el sufrimiento causa confusión, le decía. Y eso es lo que pasa, muchos cristianos se confunden cuando están sufriendo. Se confunden y dicen, ¿será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que el Señor? Y comienzan a sentirse confundidos y Satanás saca provecho de esa confusión. Usted no debe de confundirse, usted ya debe tener claro, si usted está llevando una vida recta y justa delante del Señor y usted está sufriendo, es prueba. Simple, es prueba. Y si es prueba, Dios tiene un propósito en ella para su vida. Si es prueba, Dios no lo ha enviado solo por enviarlo. Al final, Dios le mostrará el propósito por el cual le ha sometido a esa prueba. Y ahora dice en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios.
Entonces, lo que Pedro está diciendo es que Él es el Padre. Por eso habla de familia. Dice que Dios es el Padre, nosotros los hijos. Entonces, es la familia de Dios. Por eso usted cuando presenta a su familia, esta es mi familia, dice usted. Ahí está la esposa, ahí están los hijos, el esposo, los hijos, esta es mi familia. Entonces, los que somos de la familia de Dios, Dios comienza a trabajar aquí adentro. Bueno, yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero hay padres que de repente quieren andar viendo hijos ajenos, ¿verdad? Diciéndole al hijo ajeno, pórtese bien. Y a veces la gente dice, vaya a corregir a los suyos. Dios no espera que le digan así. Dios comienza corrigiendo a los de él. Dios está tan ocupado corrigiéndonos a nosotros. Ya llegará el momento en el que Dios enjuiciará a los incrédulos. Pero ahorita el Señor está ocupado trabajando en nosotros. Piense usted, bueno, yo lo pensé ahora y lo invito a usted a que lo piense. ¿Cuántas cosas el Señor tiene que corregir en mí? Piénselo usted. ¿Cuántas? Pero así con honestidad usted decir, ¿cuántas cosas Dios está todavía trabajando en mí? Corrigiendo dentro de mí. ¿Cuántas cosas Dios todavía tiene que pulir dentro de mí? ¿Cuántas cosas Dios todavía tiene que purificar dentro de mí? O sea, Dios tiene tanto que hacer. Bueno, al menos en mí, no sé en usted. No sé si con usted ya terminó. Pero todavía conmigo está trabajando duro. Por eso dice Pedro, es tiempo, dice, es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y luego dice, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? En otras palabras, si a nosotros el Señor nos trata como nos trata, y que nos está tratando con amor, porque Dios nos trata con amor. Ahora piense cómo va a tratar a los que no tienen a Cristo, como nosotros decimos. No, dice a los que se rebelaron contra el evangelio. Es decir, aquellos a quienes se les propone las buenas nuevas de salvación y ellos dicen, no, yo no quiero eso, no me importa, eso no sirve para nada. A eso, los que se rebelan, los que dicen, no, esos son inventos, no, eso es para sacarle dinero a la gente, eso es una pérdida de tiempo. A eso, dice Pedro, ¿se imaginan cómo los va a tratar? Si a ustedes que son hijos, ¿cómo los trata? ¿Se imagina cómo va a tratar a los que se han rebelado contra su evangelio? Y él echa mano del proverbio 11. Eso es lo que aparece en el versículo 18, el proverbio número 11. Y él dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? O sea, si usted y yo casi que rascando nos salvamos, usted y yo tanto que nos cuesta agradar a Dios, que si no fuera por su infinita misericordia, no estaríamos sentados esta noche en este lugar. Porque usted sabe que la carne pide otra cosa. La carne hasta trata de convencernos, ¿verdad? Es decir, te ha tocado duro este día, te ha tocado difícil, andate a la casa, te lo mereces. La carne así nos trata. No vayas con un culto que te perdás. Si van a llegar otros hermanos, y es más, si no llegas, ni cuenta se van a dar que no llegaste. Y si es servidor, no te preocupes, hay otro que lo puede hacer. De todos modos, solo a vos te ponen siempre. Y ahí está siempre la carne. No vayas. El pastor te va a regañar, pero él porque no hace nada. Que hay gente que tiene esa idea, ¿verdad? Que el pastor no hace nada. Entonces ahí está la carne. Pero uno entiende. Y uno dice, no, dice, sí. Y ahí venimos a duras penas. Ahora dice, ¿qué será del impío y del pecador? En otras palabras, ¿qué será de aquel que ni piensa en Dios? Aquel que, como dice el proverbio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué será de ese? ¿Dónde va a terminar? Y dice en el versículo 19, con esto vamos a finalizar, dice, así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, que es lo que hemos aclarado esta noche, que la prueba es voluntad de Dios, entréguense a su fiel creador y sigan practicando el bien. O
Deje a los, como dice acá, al impío y al pecador, que su final lo tendrán, su recompensa la tendrán. Siga usted practicando el bien. Siga usted esforzándose por agradar a Dios. No importa las voces que escuche. No importa quién quiera desanimarlo. No importa si alguien está tratando de sembrarle la duda en su corazón. Usted siga practicando el bien. Y dice Pedro, entréguense a su fiel creador. Obviamente no está hablando de convertirse a Cristo, porque la carta es para cristianos. Lo que está diciendo es entréguense, es abandónense en Él. Entréguense en las manos de Él, vivan solo para Él. ¿Y cómo vamos a vivir solo para Él? Practicando el bien. Esa es la manera en la que nosotros vamos a vivir entregados a Él. Así que de esa manera Pedro finaliza este capítulo 4 y con ayuda del Señor la próxima semana pasaremos ya al capítulo 5, en donde también hablará de un tema muy importante para la iglesia del Señor. Pero hermanos, sigamos esforzándonos. Nuestro esfuerzo no pasa inadvertido delante de Dios. El Señor mira el esfuerzo que hacemos. El Señor mira su entrega. El Señor mira su dedicación. El Señor mira sus privaciones. El Señor mira todo lo que usted hace. Dice la carta a los Hebreos que Dios no es injusto, dice, para olvidar el servicio que hemos dado a los santos. El hombre puede pasarlo por alto, por inadvertido, pero Dios no. Y Dios te mira cuando te esfuerzas en practicar el bien. Y Dios te mira cuando en medio de la prueba no estás quejándote, sino que alabas al Señor y mantienes intacta tu fe, sabiendo que de esa prueba el Señor te sacará en victoria. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que nos vemos fortalecidos para continuar en esta lucha, para continuar, Señor, en la batalla a la cual hemos sido llamados. Danos la fuerza, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Dales fuerzas para que en medio de la prueba sigan luchando, Señor, que ninguno de ellos se vea debilitado con deseos de abandonar la carrera, sino que todos podamos interpretar de manera debida, de manera exacta el momento de la prueba. Sé, Señor, que en el momento es difícil entender, en el momento no puede ser tan agradable como tu misma palabra nos dice, pero al final, Señor, será de gran bendición para nuestra vida. Por eso, Señor, en tus manos encomiendo este pueblo. En tus manos encomiendo a todos nuestros hermanos que también se unen a través de la transmisión y a quienes esta palabra ha sido llevada, para que todos, Señor, vivamos practicando el bien y reconociendo, Señor, que tu Santo Espíritu mora sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.